capítulo 7, perdón. Capítulo 7 del libro de Josué. Estamos, hermanitos. Versículo 2, Josué capítulo 7, versículo 2. ¿Listos? Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Esa población, 4. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde las puertas de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces ahí postrado? Padre, queremos rogarte, amado Dios, que en tu bondad infinita, en tu gracia inmerecida, quieras esta mañana visitarnos con tu palabra, acercarte al corazón nuestro para ministrarnos tu revelación, tus enseñanzas, tu amonestación. Padre, necesitamos tu voz. Háblanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Abran bien esa puerta y pónganle una piedra, hijos. Ninguna victoria obtenida garantiza, y vamos a hablar de eso en el camino, La pero hay que victoria entender siguiente. esto. Muchos se dejan apartar De del entrada, servicio se nos habla porque no entienden. en el versículo 2 Se de metieron asistencia estas a mí dos ciudades que van a marcar y a resolver todo con Dios, dos resultados en la de vida de hacerle Israel. votos a Dios y cumplir. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai. Ahí hay un periodo, un lapso, un segmento de tiempo. Jericó a Jai, dos ciudades con el pastor René Benítez del Tabernáculo dos actitudes.
Los 50, amados hermanos. Y a veces estábamos de alguna de las cosas más graves que nos ocurren en la vida cristiana y que nos llevan a la derrota. Es pensar o imaginar que una victoria obtenida trae de manera asegurada la victoria siguiente. Y cuando hemos obtenido una victoria en el campo espiritual, ya sea a través de su ministerio, ya sea superando una adversidad, ya sea alcanzando una provisión, ya sea habiendo visto la gracia y los milagros y las maravillas de Dios en una ocasión, a veces creemos que habiendo tenido esa coronación de victoria, pensamos que la siguiente que viene es pan comido. Es lo que el pueblo creyó. Es lo que muchos creen. Cuando predican la primera vez y toman aquella primera vez con dedicación, con entrega, con súplica, con dependencia, hasta con ayuno y oración. Es la primera vez que comparten la palabra. Toman aquello con una disciplina. Toman aquello con una, diríamos, dedicación. Habiendo predicado la primera vez y habiendo sido respaldados por Dios, van a la segunda predicación y ya no llevan la misma dedicación. Ya no llevan la misma dependencia. Ya no llevan la misma ansiedad. Ya no llevan la misma angustia espiritual. Y van a predicar una segunda, una tercera, una cuarta, y comienzan a ejercer un ministerio sin la dependencia que debe caracterizar al que sirve a Dios. A la vuelta de un tiempo, ese predicador habrá perdido la frescura, habrá caído en la rutina, se volverá carga su ministerio. No tendrá nada que decir. El respaldo divino se apagará y caerá en hacer el ministerio por la costumbre. Los que van a servir, cuando van por primera vez a un renuevo, qué dedicación, qué búsqueda sincera de Dios, qué entrega a la oración, qué entrega al ayuno, qué devoción delante de Dios, cuánta dependencia. Cuando van a servir la segunda vez, ya no demuestran la misma dependencia, ni la misma entrega, ni la misma devoción. Ya se creen capaces, ya se creen autosuficientes, creen que ya saben el camino, creen que la experiencia basta, creen que han alcanzado ya la capacidad de vencer por sí mismo y ya no necesitan llorar delante de Dios. Y ya no necesitan clamar delante de Dios. Cuando hemos obtenido éxito en un negocio y la mano de Dios fue favorable, cuando por primera vez nos lanzamos a un acto de fe, cuando Dios la primera vez nos dijo: quiero esto de ti, y un acto de obediencia y de fe, le entregamos lo que Él nos pidió. Le lloramos, le suplicamos, le rogamos, se lo entregamos, y hubo una gran cosecha. Habiendo obtenido esa bendición, ya no tenemos la misma disposición
ni de entregarle lo que Él nos ha pedido, ni mucho menos de implorarle misericordia en un nuevo negocio. Como si el primero fuera el mejor que Él nos tenga. Como si el primer negocio que tuvimos fuese todo lo que Él nos tiene en su mano. Y vamos a hacer nuevos negocios, pero ya no vamos ni con la obediencia, ni con la fe, ni con la gratitud, ni con la súplica. Creemos que ya sabemos el camino. Cuando buscamos un nuevo empleo, o enfrentamos el primer ciclo de la universidad, o el primer trimestre del colegio, ¿con qué devoción se lo pedimos a Dios? Habiendo superado una vez la prueba, pareciera que creemos en el engaño, que no necesitamos más dependencia de Dios. Y ahí vienen nuestros fracasos. Allí viene el enfriamiento espiritual. Allí viene la rutina del ministerio, la pérdida de la devoción, el abandono de la frescura espiritual. Y luego tomamos decisiones equivocadas. Comenzamos a sentirnos a disgusto. Ya no nos agrada, nos incomoda, nos molesta. Y comenzamos a tomar senderos que nos lleven por otros caminos. Pensamos que cambiando de geografía va a cambiar nuestra situación, pensando que buscando nuevos vientos o nuevos lugares va a cambiar nuestra vida, pero no será así, porque el problema es nuestro enfriamiento espiritual. El problema es que nos creímos autosuficientes y capaces. Cada vez que usted va a ejercer un ministerio, debe llorarle a Dios como si fuese la primera vez. Cada vez que va a ministrar la alabanza o la adoración, cada vez que predicará la palabra, cada vez que enseñará, cada vez que dará un tema, cada vez que sube a servir, cada vez que va a ejercer su ministerio, debe hacerlo con aquella expectativa, novedad, dependencia y búsqueda de Dios, como si fuese la primera vez. Nunca bastará nuestra experiencia para pensar que no debemos depender de Dios. Nunca bastará nuestro conocimiento para creer que ya sabemos lo que vamos a hacer. Nunca bastará el pensar que somos capaces para ejercer aquel ministerio que nos ha sido entregado. Siempre hemos de reconocer que nuestra capacidad baja de Dios cada vez que vamos a ejercer el ministerio. Cada vez que vamos a realizar aquello que nos ha sido entregado, cada vez debemos presentarnos totalmente dependientes de Dios. La falta de dependencia y directrices divinas es lo que llevó a Israel a este resultado de fracaso. Sí había una falla en el pueblo. Sí alguien había cometido un error en Israel, es cierto. Sin embargo, si Josué y los líderes antes de ir a la batalla le hubieran preguntado como al principio: ¿qué órdenes trae mi Señor para su siervo? Indudablemente el Señor le hubiera dicho lo que le dijo al final después de la derrota: es que no puedo darles la victoria porque ustedes me han ofendido, han tomado lo que les dije que no tomaran. No se hubieran enfrentado a la derrota, no hubiera una población pequeña hacerles morder el polvo de la vergüenza. Jericó, Jai,
cómo comenzó la victoria en Jericó. Capítulo 6. Versículo 2. Pero el Señor le dijo a Josué: cómo derrotar al enemigo no está en mi experiencia. Cómo derrotar al enemigo no está en mi autosuficiencia, ni en mi conocimiento, ni en mis alianzas, ni en mis capacidades militares. Cómo derrotar al enemigo una vez más, eso baja del cielo. Eso lo entrega el Señor. ¿Qué diré esta vez? ¿Qué enseñaré esta vez? ¿Cómo ministraré esta vez? ¿Cómo serviré esta vez? ¿Qué haré esta vez? Eso baja del cielo. Hay que llegar vez tras vez delante del Señor, como le dijo Josué. ¿Qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? ¿Qué trae? ¿Cómo voy a derrotar a Jericó? Y el Señor le respondió en el versículo 2: he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán al frente del arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Son las directrices divinas de cómo derrotar a la ciudad de Jericó. ¿Cómo caerán esos muros? ¿Cómo se derribarán esas fortalezas? ¿Cómo podremos avanzar por la vida sin impedimento? ¿Cómo podremos encontrarnos con la adversidad más cerrada, el adversario más potente, el problema más complicado? ¿Cómo usted puede encontrar delante de sí la circunstancia que más le genera problemas y conflictos? Sin embargo, cuando bajan las directrices del cielo, cuando el Dios mismo se acerca para darnos su dirección, para enseñarnos la manera, para conducirnos en el camino, ¿qué importa cuán sofisticado, fuerte sea ese problema, cuán enorme sea ese adversario? Se derrumbará delante de usted, pero siguiendo las directrices de Dios. Cuando es Dios quien le dirige, cuando es Dios quien está guiando su sendero y su caminar, ¿qué importan las adversidades? ¿Qué importa el adversario que se planta frente a usted? ¿Qué importa cuán enredado sea ese nudo? ¿Cuán imposible de desmanear sea esa situación? ¿Qué importa? El desenlace no depende de nuestra habilidad para desmanear. Despejar ese problema no depende de su inteligencia. Depende del Señor. Así que no importa cuán enredado esté, cuán complicado se encuentre, cuán amenazados nos hallemos, en qué riesgo nos encontremos, qué angustia sea la que nos sobrecoja, no importa. Cuando hemos llegado delante de Dios a decirle: Señor, aquí está su siervo, ¿qué directrices tiene para mí? Y el Señor comienza a hablarle, comienza a conducirle, comienza a revelarle, comienza a sostenerle. Cuando es el Dios del cielo quien comienza a tratar con usted, ¿qué importa?
ni lo que piensen propios y extraños. Si el Dios del cielo de verdad está guiando su caminar y su estrategia, todo se derribará y usted avanzará sin impedimento. Pero es una locura. Pero es una insensatez pensar que una vez habiendo obtenido ya una victoria, pensar que de manera automática la siguiente ciudad caerá por inercia. Es una insensatez pensar que ya no debo ir de nuevo delante del Señor a decirle: aquí está su siervo, ¿qué directrices tiene para mí? Es una ingenuidad creer que las directrices entregadas la primera vez servirán para la segunda vez. Y es peor ingenuidad pensar que porque ya le pregunté la primera vez o ya le supliqué la primera vez, ya no necesito hacerlo la segunda vez. Y es más tonto todavía cuando, lejos de escuchar las directrices divinas, comienzo a escuchar las directrices humanas. Comienzo a escuchar a gente que se cree experta, conocedora, idónea, que comienza a decirme su parecer, su sentir, su razonar. Gente que comienza a transmitirme sus ideales, sus pensamientos, sus inquietudes y sus maneras de vencer. No solamente dejo de recibir directriz divina, sino que comienzo a recibir directriz humana, como que si acaso la batalla que peleo es de los hombres, como que si acaso los hombres que me acompañan son los que me darán la victoria. La victoria no me la da ninguno de ustedes, la victoria me la da el Señor. La victoria no se la da ningún hombre, se la da el Señor. Y si se la da el Señor, ¿por qué anda oyendo a los seres humanos? ¿Por qué son las personas las que más inciden en sus pensamientos? ¿Por qué son las personas las que más inciden en sus decisiones? ¿Por qué nos dejamos arrastrar como un río inundado de la opinión humana? ¿Por qué nuestro mundo espiritual está presidido por decisiones humanas? ¿Por qué nuestro llamado celestial se deja conducir por criterios meramente humanos? ¿Por qué las cosas divinas se han de decidir por las maneras terrenas? Si hemos entrado a un mundo de relaciones con Dios, es ese Dios quien va a marcar cada pauta que demos en nuestra vida. ¿Por qué si hemos entrado a un andar con Dios, a un caminar con Dios, a un ser con Dios, por qué entonces las consideraciones humanas van a determinar nuestras decisiones? Insensato fuese si, habiendo oído la llamada de Dios y habiendo recibido directrices de Él para llevar el ministerio que me ha encomendado, ingenuo fuese si me dejase llevar por cualquiera de ustedes, habiendo recibido de Dios su llamada, su directriz, la claridad de cómo he de llevar aquello que Él me ha encomendado. Tonto fuera si me dejara influir por sus gustos, por sus preferencias, por su parecer, si me dejara condicionar, si me dejase dominar por su parecer, por su amistad,
por sus condiciones. Jamás he creído que las luchas que hemos enfrentado, nuestra victoria depende de algunos de ustedes. Por muy cercanos que sean a mí, no depende de ninguno de ustedes. Siempre vivo con la angustia, siempre vivo con la desesperación, siempre vivo con la dependencia, siempre vivo con la aflicción de saber que el futuro de esta obra no descansa ni en mí ni ustedes, sino en el Señor. Y eso es vivir permanentemente angustiados, es vivir permanentemente condicionados por el Señor, es vivir en esa dependencia completa de su gracia, de su bondad y de su dirección. Si a alguien le ruego, si a alguien le suplico, si a alguien le lloro, es a Él. Él me llamó, Él me dará las directrices. Ustedes no me han llamado. Es más, si me hubieran visto, ni se hubieran fijado en mí. Hubieran pasado de largo. Estaba tirado junto al camino. Ni les hubiera importado. Ni me hubieran considerado digno de entregarme un privilegio como predicar la palabra. Pero Él lo hizo. ¿Por qué les haré caso a ustedes? ¿Por qué predicaré lo que les guste o lo que les agrada? Predicaré lo que me dice el que me llamó. Enseñaré lo que me dice cada vez el que se fijó en mí. Decidiré aquello que me oriente el que dijo mi nombre y me entregó este ministerio. Así lo he hecho desde que bajé de la montaña. Cuando entendí que ser siervo es hacer lo que su Señor dice. Pero aquí hay muchos que pierden la brújula. Y yo no sé por qué. Habiendo visto, habiendo escuchado, pierden la dirección. Es por esto. Es porque en el camino dejamos de ir de rodillas delante de Dios a rogarle y a implorarle su dirección en este nuevo segmento de nuestra batalla. Y en lugar de rogarle a Dios su dirección, de implorársela de todo corazón, de decirle al Señor como le dijo Josué con toda sinceridad: aquí está su siervo, mi Señor, dígame qué quiere que yo haga, qué dirección tiene para mí, qué directrices tiene para mí. El Dios del cielo es un Dios que escucha y que habla, que mirará la sinceridad de tu corazón y sabrá responderte de manera clara y contundente, y que a pesar de opiniones y consideraciones humanas, su voz será tan clara y sabremos qué hacer y sabremos dónde ir. Lastimosamente Josué, dice el capítulo 7, en el versículo 3, que llegaron aquellos que fueron a ver la tierra de Jai, le trajeron un informe y le dieron los lineamientos. No es Dios dando lineamientos, es gente experta dando lineamientos. Por muy experto que sea el hombre, los lineamientos de victorias espirituales no están en los hombres, están en Dios. Están en Dios y en su palabra.
Llegan los expertos y le dicen: realmente no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Estas son las consideraciones humanas. Hacen valoraciones de cómo es el enemigo y de cómo podemos responder nosotros. ¿Cómo podemos hacer un balance de fuerzas? ¿Cómo podemos medir fuerzas? Cálculos humanos no determinan nuestra victoria. Recursos en sus manos no determinan la victoria. ¿Cuándo vamos a aprender que proyectos, negocios que aparentemente ya están ganados, logrados, victorias aparentemente seguras, se vienen abajo por la falta de dependencia y dirección de Dios? ¿Y cuánto vamos a aprender que negocios tan complicados, proyectos tan imposibles, se pueden realizar cuando Dios va guiando nuestra vida? ¿Cuándo vamos a entender que las victorias más grandes no están en tu capacidad humana de pelear? ¿Cuándo vamos a aprender que las cosas que emprendamos, los proyectos, negocios o empresas que nos lancemos, no está en quién es su amigo, quién es su aliado, quién es su proveedor humano, si tiene capacidad financiera o si tiene tan siquiera capacidad de que le den crédito? Podemos ser personas que el sistema bancario en bloque me diga: usted no es sujeto de crédito. Pero si el que está sentado en el trono me da la directriz y me dice: ve y tramita ese crédito, porque yo abriré puertas, ¿qué importa que el sistema en bloque vaya en mi contra? Si Él me ha dado la directriz, Él me lo dará. En el campo que sea. Y usted puede llevar toda la documentación que quiera y ser sujeto de crédito y ser triple A, y usted puede pensar que solo a traer va. Si Dios no está dando la directriz, Dios va a cerrar esa puerta para que aprenda que no depende de usted sus proyectos, sino de Dios. ¿Cuándo vamos a entender que Dios no trabaja con cálculos humanos? ¿Cuándo vamos a entender que Dios tiene un modo distinto de hacer las cosas? Si a Él le da gana que usted vaya a pelear con 30,000 hombres ante un enemigo de 300 hombres, ¿qué importa? Y si Él quiere que usted lleve 300 hombres contra un enemigo de 30,000 hombres, ¿qué importa? No es la correlación de fuerzas humanas la que determina nuestra victoria, sino la mano poderosa de Dios. Pero ¿qué nos cuesta entender esto? ¿Cómo nos perdemos con facilidad? ¿Cómo perdemos el rumbo con facilidad? ¿Cómo dejamos que las consideraciones humanas anulen las directrices divinas? Cómo en el caminar vamos desarrollando camaradería, amistad, vamos desarrollando relaciones amistosas entre nosotros, y en un momento nos perdemos y la amistad llega a pesar más que la obediencia al Señor. Terrible error que han cometido en la Biblia hombres que lo tenían todo. Saúl es uno de ellos. Dios le dio directrices precisas, orientaciones clarísimas,
Más en el camino, su equipo de generales comienza a incidir en las opiniones y comienza a hacerle sugerencias y comienza a decirle que sí y que no, cuando él tenía directrices de Dios. Muy importante puede ser la gente que tengas a tu lado, pero nunca puedes permitir que ellos intervengan en las directrices divinas. Muy importante pueden ser los hermanitos que están a la par tuya, que trabajan contigo en tu ministerio, que van llevando adelante la obra. Pero ellos no son los que van a darte las directrices. Son solo compañeros de obediencia. Más nada. Puedes amar a tu esposo o a tu esposa, más las directrices divinas no las pueden hacer variar ninguno de ellos. Lo que Dios te ha dicho es personal, es trato para contigo. Quizás arriesgues, quizás pongas en peligro, pero es trato de Dios contigo. Dios no le pidió a Isaac, a Abraham y a Sara, se lo pidió a Abraham. No anduvo consensando con Sara, no anduvo diciendo ¿estás de acuerdo con lo que voy a decidir? Dios le dijo a Abraham, quiero tu hijo, punto. No había más que hacer, no había más a dónde ir, no había más que considerar. Cuando los compañeros de camino van determinando nuestras directrices por encima de las directrices que Dios ya me había dado, ahí viene nuestro fracaso, allí viene nuestra derrota. Durante 11 años que Dios me entregó qué hacer, que Dios me mostró, para todos aquellos que nunca han leído o nunca han sabido cómo nace esta segunda etapa en Betania, desde febrero del 2005. Allí en mi Facebook hay un apartado, no sé dónde que se busca, pero por ahí hay unas notas o no sé, notas, ¿verdad? En notas ahí está un libro de 50 páginas que escribí allá por el 2008-2009, donde sintetizo lo que significó para mí subir a la montaña y lo que Dios me entregó, las cosas que Dios me dijo, dónde estaba el futuro de esta iglesia, lo que para mí significó lo que Dios habló conmigo. Ahí hay un librito de 50 páginas, búsquelo y léalo. Y hasta el día de hoy he procurado apegarme a las directrices de lo que Dios me dio para el caminar de esta iglesia. Ha venido gente que de buena fe o de mala fe ha querido incidir en esas directrices, condicionando su apoyo o colaboración. No me interesa. Las directrices humanas son primarias. El futuro de esta iglesia no depende en última instancia de ninguno de ustedes, sino del Señor. Temerle a Dios es más angustiante que temerle a ustedes.
Gente que en el afán de colaborar ha querido que hagamos las cosas a su manera. Les he dicho no. Así me dijo el Señor. Entonces ya no voy a colaborar, pues no colabore. Tengo directrices divinas. No puedo apartarme. Y aun cuando haya vivido en los momentos más difíciles, donde la colaboración de alguien podría ser significativa, pero no es eso lo que me ha marcado. Sigo aferrado a lo que Él me ha dicho y lo que Él me dice. Punto. Que no sea del agrado de todos, no es mi problema. Mi problema es que el Señor me dé siempre la victoria. Mi problema es que el Señor me muestre siempre su respaldo. Que la nube no se mueva. Eso es lo que me importa. Que su Espíritu siga refrescándonos. Que su palabra siga corriendo. Eso es lo que importa. Esa es la esencia de esto. Esa es la vida de esta iglesia. No hay clave, método ni sistema. Es la palabra del Señor y el Espíritu del Señor. Más nada. Y sigo en eso. Josué escucha a aquellos que le dan un balance de la situación y le sugieren obrar de cierta manera. Han hecho sus cálculos humanos. Le dan sugerencias de cómo hacer la cosa. Jericó era muy complicada. Jericó era difícil de vencer para Israel. Pero Dios habló, les dio directrices y ellos los derrotaron. Jai no se parecía en nada a Jericó. Accesible para una victoria. Era pan comido. Con todas sus limitaciones militares, Israel podría derrotarle. Mas fue derrotado. Fue humillado. Fue vencido. Y eso es para que aprendamos que ninguna victoria asegura la segunda victoria. Que ninguna bendición asegura la segunda bendición. Que habiendo obedecido una vez, tenemos que obedecer otra vez. Que habiendo buscado a Dios la primera vez, tenemos que buscar la segunda vez. Que habiendo recibido directrices de Dios, tenemos que buscar directriz por segunda vez. Pero ¿qué nos cuesta esto? Por eso el apóstol Pablo dice: cuánto lamento que habiendo empezado en el espíritu, hayan terminado en la carne. ¡Qué lamento! Que habiendo empezado en el espíritu, hayan terminado en la carne. Es decir, habiendo comenzado con la iluminación divina, con directrices divinas, con orientación divina, hayan venido a parar, a depender de criterios meramente humanos. La carne en la Biblia es el pensar humano, el sentir humano. ¿Cómo es entonces que el creyente, al igual que los gálatas, comienzan en esa directriz espiritual, pero terminan en directriz carnal? ¿Me van guiando, hermanos? Ve a Gálatas conmigo para que añade este fenómeno.
Dice el apóstol Pablo, carta a los Gálatas, capítulo 3, ¿lo tienen, iglesia? Dice capítulo 3, versículo 1, la manera como se refiere a los Gálatas y a nosotros y a usted, hermanito. Gálatas torpes, como que dijera betaneros pasmados. Digo, para que lo sientan más directo. Porque como dice Gálatas torpes, aquello, va. No. Gálatas idiotas, betaneros estúpidos, diría otra versión. La versión popular así dice: Gálatas estúpidos. Así, literalmente. ¿Van entendiendo, hermanitos? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quién es Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Mire la pregunta: ¿quién los ha hechizado? Quiere decir que cabe la posibilidad que, habiendo sido iluminados por la gracia, dirigidos por la palabra, sostenidos por el Espíritu, de repente caigamos en el embrujo de las palabras humanas, que son como ataduras que se van metiendo en los oídos, tomando su mente, cautivando su corazón, dirigiendo sus pasos. ¿Quién los ha hechizado? A algunos alguna mujercita, a otros un hombrecito, a algunos una amiguita, a otros un amiguito. Habiendo tenido un mensaje claro de Dios, terminamos siendo víctimas de un hechizo. Habiendo sido bañados de la gracia, terminamos cautivados por una brujería. Brujería de palabras, brujería de enredos, de mentiras, de medias verdades o de verdades, pero al final no dirigidos por el Señor. 2. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Recibieron el Espíritu por el hombre o por la mujer? ¿Recibieron el Espíritu por la iglesia? ¿Recibieron el Espíritu por el mensaje que les fue predicado? Y lo recibieron con fe. ¿Cómo entonces pues van a mantenerse en la permanencia? ¿Cómo van a perseverar en ese camino glorioso si no es siempre por aceptar con fe el mensaje recibido? Nada más. Sin embargo, una vez habiendo recibido el mensaje con fe, posteriormente ya son los chambres los que definen las decisiones. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Cómo iniciamos el camino del Espíritu? Lo hicimos recibiendo la palabra que nos fue dada. ¿Y cómo vamos a permanecer en ese camino del Espíritu? Recibiendo la palabra que nos es dada. ¿Y cómo vamos a perseverar recibiendo la palabra que nos es dada? Nuestra firmeza en el camino de la gracia está en la palabra predicada. No recibió el Espíritu por estar oyendo chambres del pastor. No recibió el Espíritu por estar oyendo chambres de algún líder de la iglesia. No recibió el Espíritu por estar oyendo chambres de la hermana o del hermano. ¿O así lo recibió, hermanito? ¿Ah?
Usted recibió de Dios bajo el flujo del Espíritu cuando le estaban poniendo un chambre en la iglesia. Ahí recibió, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué lo va a perder por eso? ¿Por qué pierde la frescura espiritual? ¿Por qué pierde la dependencia? ¿Por qué pierde la devoción? La búsqueda sincera del Dios del cielo. Recibir el Espíritu, mantenerse fresco en Él, depende siempre únicamente solo de la palabra de Dios. Más nada. Más nada. Esa ha de ser nuestra más grande preocupación. Perseverar en recibir la palabra. Versículo 3. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar ahora en la carne, dice la Reina Valera. O sea, habiendo iniciado del flujo, de la revelación, de la energía, de la dirección divina, vamos a terminar siendo dirigidos por los hombres. Habiendo empezado mi vida cristiana, mi caminar con Dios, mi llamado, mi ministerio, habiendo empezado todo esto en un flujo de vida con Dios, vamos a terminar siendo conducidos por los seres humanos. Ese es el gran problema nuestro hoy día. Eso es lo que lleva a muchos a la bancarrota espiritual. Eso es lo que lleva a muchos a perder el gozo, la alegría con la que un día empezamos. Esa convicción, esa entrega, ese fuego, esa certeza que traje hace 11 años, es la que sigue fluyendo en mí. Es la que sigo entregando y la que sigo dando y la que me sigue guiando. A pesar de tantas realidades humanas, ¿cómo me va a determinar una realidad humana cuando esto empezó en mí en una realidad divina? El camino es esa realidad divina que me marcó, esa realidad divina que me llenó, esa realidad divina, esa es la que me sostiene en tanta realidad humana. Esa es la que me mantiene y me alimenta. Esa es la que me lleva. Esa es la que me guía. Esa es la raíz de mi gozo, de mi entrega, de mi sacrificio, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi fe, de mi convicción, de todo lo que hacemos, de todo lo que emprendemos, de todo lo que somos. Es esto que baja de Dios, esta vitalidad que baja de Dios, este compromiso, esta alegría, este gozo sobre cualquier circunstancia. Porque no crean que las circunstancias humanas no me amenazan. No crean que las limitaciones humanas no llegan a mi vida. No soy Dios ni soy ángel, ni soy semidios. Soy un humano como cualquiera, frágil, con virtudes y defectos, con la gracia de Dios y con pecados, con humildad y con vanidades, como cualquiera de ustedes, hermanitos. Pero ¿qué me sostiene? Aquel que me metió en esto me sostiene. De Él me alimento, de Él como, de Él bebo, de Él dependo, a Él le suplico. Cada vez que doy su palabra,
que abriré mi boca para que Él la llene. Cada vez que sé que voy a predicar, Padre, ¿qué tienes que decir a tu pueblo? Desde que me dormí anoche hasta en sueño y el amanecer, Dios me estaba dando la palabra de los 2 mensajes de ese día. Y soñando yo el pasaje, las ideas, las predicaciones, porque me acuesto siempre con la angustia de saber qué tiene Él para mañana. Debo recibirlo, debo tenerlo, si no, ¿qué voy a decir? No puedo traer consideraciones humanas, no puedo traer pensamientos humanos, no puedo venir a desarrollar un temita. Jamás les he dicho, el tema del sermón de ahora es tal. Porque no es un sermoncito preparadito por allí el que vengo a traer, sino la palabra que me fue entregada, esa vengo a soltarles. Pero la angustia de traerles esa palabra. ¿Cómo es que habiendo comenzado con el Espíritu, terminan ahora con esfuerzos humanos? Volvamos a Josué. Esto le pasó a Josué. Habiendo recibido la primera vez directriz humana, directriz divina, perdón, ahora recibe directriz humana. Resultados. Versículo 5. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Cuando es Dios quien te guía, habrá victoria. Cuando no es Dios el que te guía, sino tus opiniones, las consideraciones del hermanito o de la hermanita que está en la par tuya, el pensar de tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, el rumor de las personas, si eso te guía, aunque la disfraces de piedad, aunque la disfraces de religiosidad, sigue siendo opinión humana y te va a llevar al fracaso. Aunque finjas de piedad una decisión que a la base tiene una opinión humana y no un llamado divino, solo tendrás fracaso. Acompáñenme a primer libro de Reyes. Les he leído este pasaje alguna vez, se lo leeré de nuevo. Capítulo 13 del libro de Reyes. Vamos rápido, hermanos, que el tiempo avanza. Capítulo 13, primer libro de Reyes, ¿lo tienen? Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel, ¿en qué? Subraye, porque esta frase aparecerá constantemente en este texto y será clave para el desenlace de la historia y para el futuro de este hombre. Ese viaje de Judá hasta Betel, ¿sobre qué base la hizo? En obediencia a la palabra de Dios. Cuando Jeroboam, de pie ante el altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, ¿qué dice? En obediencia a la palabra, gritó: altar, altar. Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará, y ahí entrega la palabra.
3. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas esparcidas. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron. ¿Según qué? La señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Porque el siervo que obedece a la palabra de Dios es respaldado por Dios. Punto. 7. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además quiero hacerte un regalo. El rey estaba agradecido. Pero, versículo 8, el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua. ¿Por qué? Porque así me lo ordenó el Señor. Él me dijo: no comas pan ni bebas aguas, ni regreses por el mismo camino. Este hombre aquí iba en victoria. Daba la palabra, se cumplía. Oraba por los enfermos, sanaban. Dios lo respaldaba. El siervo, la sierva que camina en obediencia a la palabra va en victoria. No se deja seducir. ¿Quién no hubiese querido sentarse a la mesa con el rey? ¿Quién no hubiese querido disfrutar los manjares del rey? Recibir un regalo del rey. Ni sentarse con el rey, ni comer de sus manjares, ni recibir sus regalos importa más que la obediencia a la palabra. No importa quién. La persona más valorada, más estimada o la que tú quieras, si te dice algo contrario a lo que un día recibiste de Dios, no puede venir de Dios, sea quien sea. Sigue conmigo. 10. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre le preguntó: ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá, y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Y cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. Ojo, ojo. La gente que te va a perder no es la gente que te invite al palacio a comer. Es el hermano que te invita a comer. Ese te va a perder. Mire lo que dice: no puedo volver ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en ese lugar, pues el Señor me ha dicho la orden que ustedes ya saben. 18. El anciano le dijo: también yo soy profeta como tú, y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba. Y así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. ¿Quién te va a engañar, hermanito?
el que te dice: te traigo un mensaje del Señor. Tengo un sentir de Dios para usted, fíjese, hermanito. El Señor dice que sea mi novia. Lo raro es que cada semana cambia el Señor de parecer. Cada mes. Ay, hermano, ay, hermana, viera que yo tengo esto en mi corazón, se lo quiero decir. Ay, si usted no va y busca al Espíritu Santo, no va y lee la palabra para pedir discernimiento sobre esa palabra entregada, que es lo que debemos hacer, dice Pablo en 1 Corintios 14. Aprender a discernir si la palabra dada es palabra del Señor o no. Es lo que Pablo dice. Juzguen, disciernan. Para eso tiene la Escritura y para eso tiene el Espíritu Santo. Pero cuando solo se deja ir sin recurrir al Espíritu Santo, sin recurrir a la palabra, Espíritu Santo, ¿eres tú quien me está hablando o no? Y más si la hermana llega: yo tengo este sentir de parte de Dios para su vida. Usted ya siente que hoy es Dios que ha bajado a hablarle. Que Dios use personas no significa que sustituyen al Espíritu y la Escritura. Y mire, este hombre se lo enganchó, dice la Biblia, un profeta. ¿Quién te va a engañar? ¿El rey o el hermano que tenés a la par con quien sirves? ¿Ah? ¿Quién te ha traído más complicaciones a tu vida espiritual? ¿El ministro de Relaciones Exteriores o la hermanita con la que sirves? ¿Quién ha traído más conflicto a tu vida espiritual? ¿El presidente de la República o la hermanita que tienes a la par? Y mire el asunto. 20. Mientras estaban sentados a la mesa, y ahí sí fue de verdad, mire, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y de beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno, y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. El león y el asno sano, solo él. Así es. Porque Dios no le habló al asno. Dios no le habló al león, le habló a él. Él desobedeció. Él hizo lo que no tenía que haber hecho. Hermanitos, la primera derrota de Israel fue bien temprana, por una sencilla razón: confió en sí mismo, confió en el consejo humano, en el parecer humano. ¿Quién perdió a Josué? No lo perdieron los de Jericó, los de Jai, los amorreos. No.
los hermanitos que le llegaron a dar su opinión sobre cómo se gana una victoria. Los hermanitos que le llegan a decir: mire, hermano, fíjese que a mi consideración lo que usted debería hacer es esto. Fíjese que yo lo que pienso que hagamos es aquí, mire, fíjese que usted mejor debería hacer, y comienza y usted Pablo le dice: insensato. Habiendo empezado con la luz divina, vas a terminar acompañándote de luces humanas que se apagan pronto. Esa fue la primera derrota para Josué. Esa puede ser tu misma derrota hoy. Pónganse de pie, iglesia. Antes de irnos, dígale al Señor, clámele al Espíritu Santo que no quiere pasar por lo que pasó Josué. Todo el pueblo se llenó de miedo y se acobardó. Josué estaba consternado y con dolor. Las decisiones que tomamos por consideraciones humanas traerán dolor, consternación a nuestra vida. Nos llenarán de miedo. Decisiones basadas sobre fulano, sutano, mengano te traerá perjuicio. Mire, el viejito que se enganchó al profeta, nada, tranquilo. El enganchado fue el que sufrió. ¿Por qué nos privamos de lo que Dios tiene por estar oyendo a la gente? ¿Por qué nos privamos por estar oyendo la opinión del noviecito, la noviecita, el amiguito, la amiguita, el hermanito, la hermanita? ¿Por qué dejamos que lo divino sea entorpecido por lo humano? En su vida, por supuesto, en su vida. Porque en el proyecto de Dios jamás, Dios siempre va a llevar su obra adelante. Pero usted saldrá afectado. Usted saldrá. Y al final el león que anda como, el diablo que anda como león rugiente, arrastra. Padre, cuán fácil es perder los objetivos, distanciados de tu voz y saturados de opiniones humanas. Cuán fácil es que aquello que empezó en mi vida en el espíritu termine acabando por consideraciones humanas. Esa fue la primera experiencia dolorosa que Josué e Israel aprendieron en la conquista de la tierra. ¿Cómo perdemos el rumbo? ¿Cómo pasamos de la alegría en el servicio al tedio del servicio? ¿Cómo pasamos de la creatividad del Espíritu que hace nuevas todas las cosas a la rutina del servicio? Cuando hemos perdido la comunión con el Espíritu, la dependencia del Espíritu, la dirección del Espíritu. Y estas cosas no se resuelven ni cambiando de novio ni de pareja. Porque el problema permanece y persiste. Espíritu Santo, queremos rogarte en esta hora
que no nos permitas caer en la torpeza de depender de direcciones divinas y humanas. No nos permitas caer en la locura de ser conducidos por ideas, pensamientos y palabras humanas cuando tú dijiste algo que marca nuestra vida. Cuando tú nos entregaste algo que determinó nuestra vida. Si en esta hora alguien quiere entregarle su vida al Señor, reconciliarse con su Dios. Si usted dejó el camino un día por sus ideas, por las ideas de fulano, sutano, mengano, tome de nuevo la lucha del ministerio. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, venga al frente ahora y hágalo. Si alguien necesita de esa dirección divina, venga, vamos a orar por usted. Quiere que el Espíritu Santo le dé la claridad en la disyuntiva que se encuentra. Venga entonces.